la UDI puede señalar que ninguno de sus dirigentes está en un proceso, ni en el Ministerio Público, ni en el Servicio de Impuestos Internos. Yo tengo las cuentas claras. El artefacto explosivo al parecer no coincidiría con los otros tipos de artefactos. Sergio Lancron jamás ha tenido relación alguna con un grupo terrorista. Deben ser expulsados de las asociaciones donde participan. Vamos a utilizar todas las herramientas posibles para que esta transparencia que debe existir en el mercado siga existiendo. Muy buenas noches, bienvenidos a Ciudadanos, el debate con que parte cada semana, y esta semana está comenzando muy movida en términos noticiosos. Muchísimos temas para comentar hoy en Ciudadanos. Recuerda que tus comentarios aparecen en pantalla con el hashtag Ciudadanos. Lo que tú digas es parte de la conversación también, y eres tú también quien elige cada semana a la frase más destacada de los últimos 7 días. Tenemos varios candidatos para la frase de la semana. Partimos con la presidenta del Senado, Isabel Allende. Dijo que en la calle le dicen que sería bueno que fuera presidenta, tal como lo fue su padre, Salvador Allende. Isabel Allende, candidata número 1 a frase de la semana. Hay veces que las circunstancias a uno lo ponen, aunque uno ni siquiera haya buscado. Jamás estuvo en mis sueños, jamás. Jamás estuvo en sus sueños, pero bueno. El presente es distinto al parecer para Isabel Allende, quien comienza a aparecer como carta presidencial y se abre a esa posibilidad. El presidente del Partido Socialista, el diputado Osvaldo Andrade, invitado frecuente en esta sección, habla así de los supuestos vínculos entre el escándalo del Penta y partidos políticos. Penta y la UDI son lo mismo, hace mucho rato. Lo de Andrés Velasco es una novedad. Habrá que investigarlo. A la UDI y de pasadita también Andrés Velasco, las palabras del presidente del Partido Socialista. Hoy fue día de explicaciones, o de explicaciones a medias al menos. El senador Iván Moreira respondió así a los cuestionamientos después de que se supiera que su chofer había declarado ante la Fiscalía por este caso. Yo lo único que le digo, no se saquen el pillo con el chofer. Eso es todo. Eso es todo. Pero no queda claro, senador, por qué habría ido a declarar él entonces. Mira, eso es todo. Las palabras del senador Moreira. Y último candidato a frase de la semana, el presidente de la UDI, el diputado Ernesto Silva, que también dio explicaciones acerca del caso Penta. La UDI ha recogido esta información y hoy día no tenemos ningún proceso de investigación respecto de parlamentario o dirigente nuestro. De esta forma, con los antecedentes que disponemos, damos por cerrado nuestro planteamiento sobre este tema. Da por cerrado entonces el presidente de la UDI los planteamientos sobre este tema. ¿Qué opinan nuestros panelistas sobre este asunto? ¿Qué opinan ustedes también? Lo vamos a empezar a revisar de inmediato. Bienvenidos Laura Albornoz, Hernán Larraín, Alberto Mayol, Joaquín Lavín. Buenas noches a todos. Hernán, ¿cuál es la frase de la semana? A ver, de las 4 frases hay 3 que son sobre el caso Penta, ¿cierto? Y el tema de las boletas y las consecuencias que ha tenido, digamos, en la UDI. Y hay una frase que es sobre la carrera presidencial que estaría emprendiendo doña Isabel Allende. Yo me voy a quedar con Ernesto Silva. Creo que efectivamente este es el tema de la semana. No tengo claro que esté cerrándose un proceso, no tengo la impresión de que esté más bien abriéndose un proceso. Y hay que hacer, creo, una primera distinción. Una cosa es el problema, por así decirlo, tributario, y otra muy distinta es la del financiamiento de la política. Creo que son 2 discusiones que se están mezclando, pero creo que hay que abordar ambas. Laura. Yo también pienso que más que cerrarse, lo que se está haciendo es abrir un tema y es bueno que se abra correctamente. Y en ese sentido me parece que hay una responsabilidad de los presidentes de los partidos políticos, sea quienes involucre, tengan la suficiente transparencia como para poner y exhibir ante la opinión pública todos los antecedentes y también ante la justicia para efecto de que se investigue y se transparente este tipo de situaciones. Porque a mí la arista que más me preocupa es la transparencia en política, pero también la posible evasión de impuestos. Alberto. Yo creo que efectivamente la frase de Ernesto Silva, no solo por la frase, sino que por la posición que él ocupa dentro del partido, por el hecho de pertenecer muy cercano al grupo Penta, en sus negocios familiares, en fin, hay evidentemente una proximidad que lo hace un candidato bastante potente para la frase. Además, creo que es evidente que el tema se está abriendo, por tanto creo que es un error político decir que se está cerrando, porque no va a ocurrir, no es una fantasía que no va a acontecer, es como postraumática nomás. Y la verdad es que yo creo que ese es el tema. Y ahora, en todo caso, yo
daría una arista. O sea, ustedes dos hablan de los dos temas centrales en términos de lo que es la noticia, pero yo creo que la implicación fundamental del fenómeno está en el hecho de que se abre la caja de Pandora. La caja de Pandora en Chile está en las vinculaciones muy inadecuadas entre el sistema político y el sistema económico, las grandes empresas fundamentalmente. Está en el hecho de que todos sabíamos y lo consideramos ya normal que reuniones políticas se hacían en la oficina de Ponce Lerú hace 15 años atrás, ¿ya? Y estábamos todos acostumbrados a un conjunto de prácticas que hoy día han sido bastante explícitas además a través de los temas de lobby, en fin. Por tanto, se está abriendo la caja de Pandora y esto comienza aquí, efectivamente, y no solo para la UDI, y comienza simplemente. Joaquín. Bueno, yo creo que el tema de fondo obviamente es la relación entre la plata y la política. Siento que va más allá de un partido o de un grupo empresarial. Es un tema de fondo. Yo me voy a quedar con la frase de Osvaldo Andrade, porque siento que él trató de hacer una ironía, de decir tal grupo empresarial y la UDI son lo mismo. Siento que me ha tocado en mi vida política conocer muchas acusaciones y ataques que finalmente no terminan en nada. Y me ha tocado conocerlo de personas muy, muy cercanas, digamos. Por lo tanto, siento que aquí a veces se está prejuzgando con demasiada anticipación sobre algo que por ahora es simplemente una situación que tiene que ver con el FUT y segundo, unas declaraciones que habría hecho una de las personas involucradas en que habría nombrado a tales y cuales personas. Siento que hay que ser muy cuidadoso con esto. Joaquín, cuando básicamente la línea de defensa del presidente del partido, Ernesto Silva, es decir, aquí está todo en regla frente al servicio electoral. Pero lo que se está hablando no es del servicio electoral, se está hablando de eventuales boletas que habrían sido pagadas de manera irregular. ¿No hay claridad en la UDI de si efectivamente esas boletas pueden haber existido o no pueden haber existido? ¿No hay claridad como para poder decir aquí no hubo financiamiento irregular definitivamente de ninguna campaña? La verdad es que, Daniel, no estoy interiorizado a lo que está ocurriendo al interior de la UDI. Yo solo puedo decir lo siguiente. Primero, conozco a las personas del Grupo Penta, básicamente a Carlos Alberto Vela, ¿no? Del cual soy amigo. Y lo sé, una persona 100% íntegra y 100% honesta. Ahora, si hay o no irregularidades en este caso, yo creo que, como decía un expresidente, hay que dejar que las instituciones funcionen. Porque lo que hay una investigación que es reservada, en que teóricamente se habrían filtrado algunas cosas, por el lado, supongo, de la Fiscalía, en que se habla de esta boleta aquí o esta boleta allá, se mencionan personas, incluso no solo de la UDI, pero por la experiencia que a mí me ha tocado vivir, de casos de muchas acusaciones de personas que incluso, no sé, estuvieron meses acusadas y finalmente se demostró que era totalmente falso, creo que hay que ser muy cuidadosos con esto. Yo también en ese sentido pediría que la misma presunción de inocencia regiera en todos los eventos, porque, mira, ayer en misa escuchaba al padre Berríos que decía que le tocaba a él trabajar en la cárcel y nunca va a olvidar un cartel que había en la cárcel que decía aquí estamos lo que robamos poco. Y es como esta cultura en Chile instalada de que en definitiva siempre el robo del cuello y corbata o los grandes robos o los robos de los grandes grupos empresariales, si es que los hubiera, o la colusión, y el caso Cascada, y los diferentes casos que han habido a lo largo de la historia, de pérdida de la AFP, de fondos de pensiones, de todo, en donde han involucrado grandes grupos empresariales, terminan diluyéndose y se aporta o se entrega el soporte de toda la clase política en orden a señalar, mira, son personas honestas, no cabe duda, acá hay presunción de inocencia, esto se está cerrando, no está comenzando. La verdad que yo lo único que pediría respecto a la clase política es que esto caiga sobre quien caiga. También respecto a las personas que reciben aportes reservados y los mayores aportes reservados sean de la nueva mayoría o sean de la alianza o de quien sea. Yo aquí pediría la máxima transparencia. Nosotros tenemos como clase política, como país, que cambiar de conducta. El país no tolera más este tipo de prácticas en las cuales a veces somos amigos y a veces somos enemigos en política. Tiene que haber solo una línea de base que sea el de la máxima transparencia, máxima probidad, por cierto, presunción de inocencia, pero también que esa presunción de inocencia rija para todo. Entonces no puede ser en Chile que el que roba un celular tenga inmediatamente cárcel
cárcel y la indignación y la persecución al delincuente, y cuando los delincuentes efectivamente roban en magnitudes como esta, que son graves, porque la gente de lo que se tiene que enterar es que en definitiva de lo que hay aquí son argucias, mecanismos para evadir impuestos y favorecer a ciertos sectores políticos, el que sea. Si a mí no me interesa, yo que también quiero saber qué personas, si es que las hay de la nueva mayoría, fueron beneficiadas con mecanismos en los cuales se evadieron impuestos. Entonces a mí me gustaría que de todos los sectores políticos hubiera la misma postura respecto de la condena absoluta a este tipo de prácticas. Hernán, ¿qué tan preocupados están los políticos hoy por este tipo de hechos? ¿Qué tan generalizado tiende a pensar uno que puede ser este tipo de financiamiento con boletas, con mecanismos que son irregulares? No cabe duda de que hay una preocupación muy instalada en el ambiente a propósito, ¿cierto?, de lo que conocimos por lo de Penta. Es evidente que está empezando también un proceso a propósito de lo de Silva, y por tanto adelantar juicios es muy temprano todavía. Creo que hay que ser prudente. Pero creo que de todas maneras podemos ver más sistémicamente el problema y asumir de que probablemente es necesario entrar a hablar de dinero y política en forma bien de fondo. Recordemos que la actual legislación es el resultado o la reacción más bien al caso Mopcate. El sistema político se ve estresado frente a escándalos y son oportunidades, aunque pase una paradoja, de poder perfeccionar regulación. Antes del caso Mopcate era mucho más opaz el sistema, hoy día hay bastante antes más... estaba la privatización de empresas que pasaron a manos de personas durante la dictadura, ¿no? Sí. También, no, Sí, si sí, es por antecedentes que no pongas como No, momento el quiebre el caso Mopcate, porque la historia tiene Estamos eventos hablando de la que son regulación entre dinero y política, repudiables. y el sistema que hoy día conocemos es una de las consecuencias que tuvo el Mopcate, digamos. Y hoy día, frente a este caso, se está abriendo un debate, y creo que a eso me quiero referir. Ahora, creo que es importante notar de que, y esto también conectarlo con el caso Pollos, digamos. Hoy día, en las últimas 2 semanas, hemos visto una serie, últimos 10 días, un debate que atentan directamente contra la legitimidad del modelo económico y del sistema político. Y hoy día está todo en tela de juicio. Y por tanto, yo creo que hay que, por un lado, cuidar las instituciones y por el otro lado, aprovechar estos escándalos para conocer con mayor claridad cuáles son, digamos, los defectos del sistema y aprovechar de perfeccionarlo. Claro, lo que pasa es que aquí el problema de fondo, sí, el último problema, cuando ya llegamos al final de este camino, porque aquí hay una serie de verdades que hay que saber, efectivamente el proceso está recién comenzando, pero ahora respecto a los temas los problemas en el mercado son bastante evidentes, los sabemos, los conocemos, ya tenemos fallos definitivos, tenemos fallos que existen, está el fallo de los pollos, está el fallo de Cascada, está el fallo de la Polar antes, hay una serie ya de casos que ya son materia dispuesta y hay una serie de investigaciones por otras colusiones. El caso Farmacia. Por tanto, eso lo sabemos. Y ahora se va a ver una arista que es el momento en el cual este mundo empresarial que está impugnado, además arrastra ya atrás de sí a los sectores políticos. Como se había abierto, como tú bien dices, en la época del Mopgate, que no es solo Mopgate, que también es Tricel con Publicam, que también tiene que ver con un conjunto de prácticas, que no solo del MOP con Gate, de hecho, del MOP con varias otras empresas, incluso con instituciones de la Universidad de Chile, en un caso donde no quiero dejar de decir que además pasaron cosas muy oscuras, o sea, pasaron cosas que tal vez no tienen nada que ver, pero se investigaron como tales, porque hubo incluso personas que eran testigos que iban a declarar que murieron en el proceso con suicidio, ya que suspendieron a sus familiares. O sea, hay casos muy graves en todo ese momento. Bueno, en ese momento resulta que el que perdona al gobierno de Ricardo Lagos es Pablo Longueira, arrogándose el derecho a perdonar un delito que lo pagamos todos los chilenos. ¿Ya? Y como sector político llega y dice, bueno, negociemos para controlar este tema del financiamiento de la política. Yo creo que detrás de eso no había ningún acto de bonomía y buena voluntad, creo que hay intereses, obviamente, y se llega a este sistema en el cual se establecen los gastos reservados, que es una hipocresía gigantesca, porque supuestamente el gasto reservado tiene la gracia de que el político no sabe quién le dona. Y lo que se sabe es bastante conocido, hay incluso diputados que han hecho referencia al punto durante todos estos años de que no, muchas veces nos llega un correo electrónico diciendo, oye, te deposité tanto, qué sé yo. O sea, es algo bastante sabido, por lo tanto aquí hay una serie de hipocresía y hay un problema con el financiamiento de la política. Y ese problema, pero ese es un problema. Y el otro problema es el hecho de que el mundo empresarial es el representado en gran medida, el sistema político es cartero del mundo empresarial. Y ese es el problema más grave. O sea, para el 2011, el gobierno de Sebastián Piñera recibió a los estudiantes el 3 de septiembre. No quería recibirlo. Resulta que los empresarios pudieron ir cuando quisieron. Entonces, aquí hay un asunto que es grave, que tiene que ver con que los representados están siendo los empresarios. Y el mismo senador Montes señaló de que llegaban
los parlamentarios con los proyectos de ley redactados con el membrete de las empresas. Dijo a propósito de la ley de multicarrier, que en esa discusión y con la ley de pesca. Dijo. Yo quiero decir dos cosas, Daniel. Lo primero, respecto a los procesos. Hay que distinguir, tal como lo decía Laura. Hay filtraciones, como en este caso. Después hay personas, otros casos, distingamos etapas. Hay formalizaciones. Después hay fallos que son de primera instancia, por ejemplo, el caso de los pollos. Y hay fallos que ya son más definitivos. Que son más definitivos ya con la Corte Suprema. Entonces, tengamos cuidado con estas cosas. Y en general, cuando ya la condena es definitiva, uno puede ser muy claro al respecto, sino hay que tener siempre una cierta... Tenemos 10 años. Solo para hacer el punto, lo mismo, no estoy esperando 10 años. Pero... Solo para hacer el punto y, por ejemplo, lo mismo rige, por ejemplo, lo que hablamos la semana pasada, los anarquistas condenados en España por poner bombas. ¿Son los que no hay fallo definitivo? Por supuesto que sí, pero ya hay un paso adicional ahí. ¿Cuál? Porque hay formalización. Ya, que hay fallo. Formalización. Por eso distingamos. Una cosa es una filtración y otra cosa es si alguien es formalizado. Evidentemente que eso es algo mayor. Ahora, sí decía Daniel lo siguiente. Efectivamente aquí lo que importa es tratar el tema del dinero y la política. Como decía Hernán, y lo decía también Alberto, el año 2002-2003, no recuerdo exactamente la fecha, pero fue en esos tiempos, vino el tema Mob Gathered, vino el tema sobre sueldos. Recordemos también que los sueldos de los ministros eran muy bajos, pero después se supo que se repartían unos sobres en que se les completaba el sueldo a los ministros, lo cual no pasaba por impuestos internos, tampoco se pagaba impuestos. Y ahí vino el acuerdo, que no fue una cosa de bonomía o de buena persona, sino que en el fondo Pablo Longueira es una persona que se caracteriza no solo por ese acuerdo, sino que temas de Estado. Es decir, tratemos este tema, los sueldos de los ministros, tratemos esto como un tema de Estado y lleguemos a un acuerdo. Fue la modernización del Estado y fue además todo lo que significó el CERVEL y las leyes que permitieron el financiamiento de la política por parte del sector privado a través de sistemas regulares. Pero no se procesó a nadie por evasión. No se procesó a nadie por evasión. Por eso fue un acuerdo, por así decirlo. No funcionaron las instituciones. Fue un acuerdo, fue un acuerdo de Estado que significó un avance importante. Eso es lo que quiero rescatar. Porque antes el financiamiento de la política era una nebulosa total y después vino el CERVEL. Han pasado 11, 12 años de ese momento. Y es probable que esto requiera ahora una nueva modernización, pensando además que cambia el sistema electoral, que los distritos que vienen son distritos mucho más grandes y que por tanto el costo de las campañas va a ser bastante más cara que lo que es ahora. Pensando que la son los parlamentarios. Pero a mí el tamaño de la distrito o del monto de las campañas es un problema que a la ciudadanía no le importa. O sea, el que quiere ser candidato y representar a la ciudadanía que se rasque con sus propias uñas. No, pero no le importa en tanto hacerse cargo de justificar por qué vienen aportes reservados. A mí me gustaría saber, y que Penta dijera, me gustaría una versión oficial antes que se investigue. Como hay presunción de buena fe, me gustaría que dijera si efectivamente no utilizaron, antes que se investigue, ha habido declaraciones o no, tuvieron que ver o no con este mecanismo que supuestamente se filtró. Y también nos gustaría saber la UDI, y lo mismo respecto de los políticos de la nueva mayoría. Yo tampoco he escuchado ni pío respecto de los aportes reservados. ¿Qué tipo de aporte? Me gustaría que se transparentara, que dijera que la persona que recibió más aportes reservados, ¿qué tipo de aporte, si eso condicionó o no? Es un acto de transparencia. Muestre qué tipo de aportes reservados recibió para poder saber yo como elector si ese tipo de aportes condicionaron o no la votación en determinadas materias. Yo creo que aquí ha habido una propuesta de proyecto de ley de parte de Mirosevic y de Jackson, que yo valoro enormemente, y por eso valoro que le hace bien a la política, que haya más mujeres, más jóvenes, gente distinta, porque claramente las ideas no se van atrofiando, no se enquistan los mismos en las mismas prácticas. Aquí se requiere de mayor transparencia. Pero Laura, como vicepresidenta de la ADC, por ejemplo. Como ex vicepresidenta de la ADC. Sí. ¿Cuáles son, por ejemplo, los gastos reservados o los aportes reservados que recibió la democracia cristiana o que recibieron candidatos de la democracia? Los desconozco. Como ex vicepresidenta, yo los desconozco. ¿Pero tú caso candidatos de Bópoli? No, yo no los manejaba. ¿Felipe Cast tiene muchos aportes reservados? Sí, ¿cuál es la pregunta? ¿De quiénes son esos aportes reservados? No se sabe. Parte del diseño del sistema es que quienes son beneficiados con esos montos no tienen conciencia de quiénes son esas teoría, personas. Pero todos sabemos que en la práctica se conoce. No, yo creo que en la democracia cristiana hay alguien que lo sabe. Ahora, no, yo en lo personal como vicepresidenta, no, el presidente del partido seguramente o alguien de administración. Yo como vicepresidenta... ¿El partido debe saber quién hace las donaciones? Me imagino que hay alguna autoridad que está enterado de cuáles son los aportes reservados, más o menos, o tendría algo... ¿No? No debería. Con certeza total, no. Obviamente que no. O tendría alguna en todo caso, sugerencia. las cuentas están ahí en el CERVEL. O sea, la presidenta Bachelet recibió, por ejemplo, una cantidad importante de plata de aporte reservado.
Ahora, ¿quién los dio? Perdona, Joaquín, ¿tú crees que la gente cuando hace aporte reservado no le dice, oye, te pasé tantos millones para tu campaña? O sea, la presidenta... Hay que ser muy... No sé, yo creo que en grandes... No, deja terminar la idea. Por supuesto. Yo creo que mayoritariamente... Yo como vicepresidenta del partido jamás supe respecto de aportes reservados a campaña. Pero yo veo que es poco probable. Y si así fuera, entonces cambiémoslo. Cambiemos la ley. De manera tal que no haya ninguna posibilidad de que haya secretismo en esta materia. Y que sea totalmente transparente para efecto de que tanto el involucrado como la propia ciudadanía que vota por ese involucrado no tenga ningún condicionante para que el día de mañana pueda siquiera pasar por la cabeza que hubo una influencia. No, creo que este debate tiene una dimensión donde obviamente la política del día a día puede hacernos caer en una guerra que va a ser evidentemente un daño que sea estructural a un sistema que ya está con bajísimos niveles de desconfianza. ¿Qué es el daño, hombre? Perdón, pero escúchenme. Solo digo que, por ejemplo, discutamos sobre si es buena idea o no que sean los gastos reservados. Yo en principio considero de que debería haber transparencia. Y en principio estoy abierto a un debate, creo que las empresas pueden donar, así igual que las personas naturales, pero creo que investigadores y expertos como Lucas Sierra o el día domingo Carlos Peña consideran razonable que existieran gastos reservados. Creo que no hay una verdad revelada. Creo que aquí se puede hacer política para la galería con mucha facilidad, donde están todos los sectores involucrados. Y por lo tanto creo que hay que... Pero transparencia no es una política para la galería. Y yo no me compro el argumento de Carlos Peña. Muchas veces he encontrado la razón, pero del domingo no Por le supuesto, encuentro quiero la razón. decir de que es un tema complejo y debatible. Y creo que yo siendo parte de una política pro transparencia y también de atomización, o sea, de achicar las cuotas de lo que las personas y empresas pueden dar en el total de una campaña. Creo que hay que avanzar también en ese sentido. Pero, de nuevo, o sea, y tampoco Milosevic y Jackson traen una gran novedad. Esto es una discusión, la verdad es que tiene mucha historia. Hay muchas democracias en el mundo que tienen distintos sistemas. El presidente de la CPC dijo ayer que se producía un desfile de políticos, dijo ayer. Sí, exactamente. Pidiéndole plata a las empresas. Exacto. Y es muy delicado y hay que hacerse cargo. ¿Cómo se soluciona eso? Con más transparencia, hombre. Y yo también lo creo. Lo que quiero decir es que no caer en la galería de que aquí hay una cuestión blanco-negro y verdades reveladas. Es muy complejo y discutible. Yo creo efectivamente en que debería ser transparente. No es solo transparencia. O sea, yo creo que aquí hay un tema inicial que es saber la verdad. La verdad de todos estos años, porque sin saber la verdad, ¿cuál es el diagnóstico que podemos hacer para poder después legislar y establecer criterios? Todo esto es legislación que se hizo a partir del caso Mobgate, en realidad fue una legislación que fracasó. Esa es la verdad. Fracasó porque resulta que seguíamos con platas que iban por el costado de la ley, seguíamos porque sabemos todos que el monto total de las campañas además es excedido por los mismos políticos que invierten, que tienen muchos otros recursos, ¿ya? Pero aquí no sabemos la verdad. O sea, no sabemos, antes los gastos no eran reservados, pero no sabemos. Tú fuiste candidato, ¿ya? No sabemos cuánto dio tantas personas. Seguramente lo que se sabía en ese tiempo, porque se habló hasta en el diario, de que uno de los principales financistas efectivamente era Delano, ¿ya? ¿Cuánto fue lo que dio Delano? ¿Cuánto fue lo que dieron todos los distintos? Nadie declaraba, ninguno decía, no, los principales financistas son tales y tales. Esa es la verdad, ¿ya? Y hay políticos que le dan a todos, estos son los políticos que le dan a todos, y estos son los políticos que le dan a algunos, y tienen su sector político, y qué sé yo, porque si le dan a todos, bueno, estamos hablando de cosas, porque yo puedo entender el sistema de financiamiento privado en la lógica de que cada uno le da al con el que está de acuerdo. Sí. Esa es la lógica. Sí. Pero cuando le dan a todo, me parece que ya no es tan lógico. Me parece que estamos hablando de otra teoría de juegos, digamos. Sí. O al caballo ganador, como es el presidente de la Asociación de Bancos. O al caballo le dan a ganador. todos, pero un poquito más al caballo El ganador. presidente de la Asociación de Bancos, que es muy explícito en sus términos, efectivamente digo, hay que dar caballo ganador. El papá de la guagua. Y el papá de la guagua, además. ¿ya? O sea, entonces, la verdad es que yo creo que aquí hay una serie de cosas que hay que saber, porque si no sabemos cómo funcionaba esto, ¿cómo vamos a legislar? Entonces, este asunto es muy simple. Y lo importante es que ahora se legisle no pensando, y a mi juicio, creo que el problema es tan grave, tan estructural en la relación entre política y dinero en Chile, que de hecho el sistema político prácticamente subvenciona políticamente a través de sus legislaciones al sistema económico, que lo que creo que hay es que separarlo radicalmente y hay que hacer una legislación que prohíba directamente el financiamiento privado que sea financiamiento público. Joaquín, desde la experiencia de haber sido candidato presidencial 2 veces, candidato a alcalde, en fin, con muchas candidaturas, ¿cómo podría funcionar un sistema de financiamiento en Chile? ¿Cómo debería funcionar? A ver, yo creo, Daniel, que en general el sistema de financiamiento en Chile ha mejorado sustancialmente con la ley 2002-2003, con el CERVEL y con todo esto. ¿Cómo era antes, antes era una nebulosa. Pero, por ejemplo, este procedimiento de
boletas de honorarios, ¿era la forma de financiar campañas? No que yo sepa, no. La verdad es que no existía una ley, pero se trataba de hacer de la manera más regular que se pudiera, digamos. ¿Cómo es esa manera más regular que se pudiera? Por favor, no sé, yo fui candidato, Ricardo Lagos fue candidato, digo, miles de candidatos, y trataban de financiar las campañas como pudieran, básicamente con esquemas de donaciones, digo. Por eso te digo que el acuerdo... justificado con boleta. Lo que te quiero decir es que el acuerdo 2002-2003 fue muy importante. Pero obviamente que puede ser modernizado. Sí te diría lo siguiente, Daniel, respecto a que las cosas no son blanco o negro. ¿Por qué te digo esto? Porque en el caso de los aportes reservados, si el gobierno es muy fuerte, es difícil a veces para alguien decir transparentemente voy a apoyar a tal candidato de la oposición. Porque obviamente en un lugar en que tú eres muy dependiente del gobierno, eso es difícil de hacer. Y segundo, también hay una lógica del aporte reservado que a veces puede ser mejor que un político no tenga la certeza total de si una empresa lo apoyó o no lo apoyó. Porque hoy día uno puede presumir, oye, tal empresa o tal me habrá dado o no me habrá dado, pero certeza total no la tiene. Pero cuando los empresarios dicen los políticos vienen a hacer fila para pedirnos plata. Yo creo que la tendencia mayoritaria es lo contrario, ¿no? No, yo creo que no. Yo creo que más bien tiene razón el presidente de los empresarios. O sea, no es que la empresa, por lo menos lo que yo creo, que no es que la empresa diga, le voy a poner fichitas a tal y a tal otro, sino que más bien... hay muchos voluntarios. Exactamente. Más bien hay mucha gente que le va a pedir a la empresa. Claro. Y en general, la empresa... Hay más demanda que oferta. Hay más demanda que pero oferta. Mucho más. ¿Y por qué no bajan el precio? Diversifican, digamos, diversifican y le dan aporte, no puedo tener la certeza total porque son reservados, a candidatos de diversos lados. Pero sí una cosa respecto a lo que decía Laura antes, que tiene relación con el financiamiento estatal. Y por eso yo hablaba del costo de las campañas. Porque en la medida que nosotros, obviamente hay que debatir el tema, pero queramos restringir el aporte privado a las campañas, por transparencia, porque no donen las empresas, por lo que sea, probablemente, entre comillas, la válvula de escape de eso va a ser aumentar el aporte del Estado. Y eso va a significar en el fondo que la gente, o sea, que todos los chilenos, van a tener que contribuir más al financiamiento de las campañas políticas. Hay que poner ese ingrediente también ahí porque en eso va a terminar esto. Y es un tema que vamos a discutir a la vuelta de comerciales. ¿El aporte del Estado debe ser la solución o no a este problema? Vamos a la pausa y volvemos. A ver, Joaquín Lavín planteaba un tema acá. ¿Tiene que el Estado que ser el que financie las campañas de los partidos políticos y en general las campañas y la política? Estoy de acuerdo con Joaquín. ¿Sí? No estoy diciendo que esté de acuerdo. No, sino que planteas el tema. Plantea el tema. Sí, claro. Estamos todos de acuerdo con Joaquín. Planteas el tema. Bueno, ya que Joaquín está a favor, llamemos a Pablo que cierre esto en una firma. Hernán, ahora que Joaquín explicó bien su punto, Hernán, ¿te parece que debe ser financiamiento estatal o no? ¿Debe ser privado? Yo creo que el Estado debe participar. Recordemos que hoy día lo hace, ¿cierto? Hoy día retorna a través de un porcentaje por voto de fondos en cada campaña. Anticipo. Y por lo tanto creo que, sin duda, que en este debate que se debería abrir, debería estar presente, y de nuevo, hay que hacer una distinción que se confunde, financiamiento de campañas, y luego financiamiento a los partidos políticos, que también creo que es muy importante. Y sin duda que en el caso de los partidos políticos, el Estado tiene que tener un rol bajo un esquema donde ellos tengan que tener una serie de prácticas y responsabilidades que hoy día creo no tienen y en parte generan la desconfianza que hoy día tienen en la sociedad. Ahora, eso debe ser en un sistema compartido, donde naturalmente las personas y las empresas en un sistema transparente, en mi opinión, puedan participar con cuotas. Y Hernán, como director de centros de estudios, te pongo otro tema. Los centros de estudios, ¿también transparencia en sus aportes? Porque tampoco sabemos quiénes financian los centros de estudios y también aporte estatal. Así es. Yo creo... Bueno, en Alemania existe financiamiento para los centros de estudio. En Estados Unidos existe un financiamiento que es privado, pero con una cultura de transparencia total. Mi impresión es que hay que ir en orden. O sea, aquí lo que creo que lo más delicado son el financiamiento de las campañas, y vamos por las presidenciales y también las parlamentarias. Creo que los partidos políticos luego deben ir generando transparencia. También, naturalmente, las municipales. Y luego deberían seguir, creo que los centros de estudio. Pero creo que al Estado sería pedirle mucho hoy
financiar los centros de estudio que a uno le gustaría, porque naturalmente te da mucha más libertad que tener financiación. Pero también tiene que ver con la regulación. Pero hay que avanzar en un sistema mixto. A mí no me parece natural que en plena crisis de la derecha en el Centro de Estudios Públicos se saque a su anterior director, que había sido muy juzgado al interior dentro del Centro de Estudios, que es vinculado a la derecha porque había dado espacio a los estudiantes del 2011, que se suspenda la encuesta justo en los periodos en los cuales la derecha está en crisis y que después, en enero de este año, salió en el diario, pero nos aparece en la página web de CEP, ¿ya? Hay una donación de $50 millones de 10 empresarios, o sea, $5 millones cada uno, ¿ya? Que habrá que decir a la gente que es más o menos lo que se recauda en total en la Teletón, ¿ya? 10 empresarios, ¿ya? Resulta que le entregan al CEP para que vuelva a tener la influencia que tenía. Yo creo que ahí hay una... todo eso es una neurosa que es grave. Pero perdona, una pregunta bien puntual. En el caso del CEP, ¿tú crees que es ilegítimo que un grupo de empresarios organice un centro de estudios como el CEP y financie las actividades que tiene el CEP? Si las actividades que tiene el CEP están teniendo el grado, el interés neurálgico, ¿ya? Es intervenir en la agenda directamente, con manipulaciones de preguntas, donde hay un escaso rigor, con una apertura de su espacio que se empieza a clausurar porque no les gusta que vayan ciertos actores de la política. Ahí es muy distinto. Estamos hablando de que efectivamente hay una defensa corporativa de ciertos intereses y que por lo menos esté disponible saber quiénes son los que están financiando. Por lo menos. Aquí tenemos un doble discurso. Tu punto es dar transparencia en ese caso. No solo transparencia. ¿Te parece legítimo que puedan hacer el CEP, pero que se sepa quién lo financia? Evitar los dobles discursos. Aquí hay muchas personas que, no sé, que andaban rasgando vestiduras con los temas de la seguridad en Fundación Paz Ciudadana y que pues están procesados en casos de delito económico. Entonces tenemos que tener cuidado. Aquí no podemos empezar a jugar con todo esto. Yo creo que aquí es importante que el gobierno dé una señal clara. El gobierno tiene que ser muy enfático en todo esto. No puede seguir con esta cosa de que está bien, denunciamos todo esto y después ya lo arreglamos para callado. No, el asunto ahora ya se abrió el tema. La caja de Pandora está abierta, bueno, tenemos que hacernos cargo por completo y no empezar a decir, ya no regulemos esto porque tampoco podemos llegar tan lejos con la legitimidad de la política. No, esto es lo que pasó, esta es la realidad y habrá que hacerse cargo. No, agregar un ingrediente adicional al tema, que es que si tú comienzas a restringir los gastos de las campañas, cosa que puede ser. Supongamos que de este debate se deduzca ya, las empresas no pueden aportar, supongamos, ¿eh? Yo no estaría de acuerdo, pero supongamos. En un contexto en que tú vas a tener distritos mucho más grandes y que ya no son, estoy hablando de parlamentarios, no la presidencial, ya no van a ser 200.000 electores, sino que van a ser 500.000 electores. Y por tanto, el costo real de una campaña va a ser mucho mayor, pero al mismo tiempo tú vas a tener mucho menos plata para hacer una campaña. Eso tiene un impacto político. ¿En qué sentido? De que eso favorece definitivamente a los actuales parlamentarios. O sea, eso favorece definitivamente a las personas que están hoy día en los cargos, porque para una persona menos conocida y desde afuera, con un gasto de campaña mucho más restringido, obviamente que ser electo va a ser mucho más difícil. Yo no tengo la misma impresión. Yo creo que la gente quiere cambio, está aburrida de los mismos de siempre, quiere efectivamente más mujeres, más jóvenes. Yo tengo la impresión de que yo creo que el financiamiento tiene que ser público de la actividad política y de las campañas. Y tiene que haber financiamiento privado. Y si el financiamiento privado quiere oscurantismo, no podrá hacerlo. Si no puede, porque lo complica, porque no sé qué, no podrá haber. Chile tiene que avanzar en señales de transparencia y el gobierno no puede en este momento que se está viviendo, porque es una mezcla de cosas. Hay muchas cuestiones que permanecen en el olvido, que son tapadas permanentemente, porque no es solamente el tema de Penta y el financiamiento de las campañas. Esto va sumado a un sector que ha perdido, no solamente la clase política la que ha perdido legitimidad por su actuar, sino que también el sector empresarial está muy desprestigiado y requiere también su fortalecimiento para que la ciudadanía vuelva a creer en el sector empresarial, tenga confianza en él. El caso colusión, el caso, lo hemos dicho, Cascada, el caso colusión de farmacia, lo tiene desprestigiado, la gente no confía tampoco en lo empresario. Entonces, ¿cómo haces tú que se fortalezcan las relaciones, que la convivencia sea más sana con mayor transparencia? Yo no creo que se pueda renunciar a ese principio por las razones más... El que no quiere colaborar porque no quiere que lo califiquen, se va a sentir presionado, que no colabore. Pero abramos entonces el financiamiento privado para aquellos que pueden dar la cara y explicar por qué apoyan a determinados candidatos y que los candidatos mismos sean forzados a explicar quiénes me están apoyando y cómo va a ser mi actuación
en coherencia con eso mismo, con ese apoyo que recibí. Lo increíble es que, como bien apuntaba Hernán al principio, toda esta discusión no se abre por el lado del CERVEL, por la fiscalización de platas de campaña, que por supuesto no existe en Chile, es absolutamente inexistente la fiscalización, sino por el lado de los impuestos. Hay una investigación de impuestos que termina rebotando en el mundo de la política. Institución pública. Y por lo tanto lo que hay pues. acá tiene que ver con que finalmente el sistema, de todas formas, las platas negras seguían produciéndose. Después del acuerdo del 2003, que se dijo por lo menos ahora el sistema sirve para que las platas ingresen de manera legal, no transparente pero legal. Pero seguimos al parecer con las prácticas de las boletas, de las platas negras. ¿Por qué ocurre eso? Porque el sistema no solamente no le da transparencia, sino que tampoco logró darle legalidad aparentemente a lo que se estaba haciendo. Nota al pie. Además, esto se abre por un caso de fraude al FUT, que era el gran objetivo de la reforma tributaria, que finalmente quedó existiendo el FUT, y que una de las grandes virtudes del FUT, entre comillas virtudes, es que permite hacer... Futito, dice el futito, que permite hacer todo esto. Por tanto, efectivamente se abre por ahí y por el mismo lugar donde se defendió tanto por parte de muchos sectores, de la UDI, además, fundamentalmente, ¿ya? Se defendió tanto el tema del FUT, resulta que está esta arista que demuestra que aquí hay una captura del sector económico sobre el sector político, y esa captura es lo que hay que terminar. O sea, que hay un problema que es muy grave. Esa captura lleva años ocurriendo, la transición estaba marcado por eso, fue denunciado y le significó incluso un gran problema político al antiguo Andrés Alaman cuando creía en la democracia. ¿Ya? Bueno, eso significó una serie de conflictos donde le hicieron la guerra los primeros años del gobierno de Elwin en el sector empresarial, y después cuando llegaron a acuerdo dijeron ya, ahora la paz entre la élite económica y la política, y de ahí para adelante ha sido esto que llega al nivel en el cual el presidente de la Asociación de Bancos es capaz de decir que él hace la ley, no tiene problema, le da lo mismo. El nivel de cinismo ha llegado demasiado... Porque sabes que además a mí lo que me parece peor de esto es que todos hemos jugado aquí en mala. Aquí se ha desprestigiado durante años al sistema de partidos políticos, a los partidos políticos, y en eso la derecha ha sido cómplice. Y los que no son de derecha, la nueva mayoría de la concertación no ha hecho méritos para poder invalidarlo tampoco. Entonces, lo que tenemos es que hay un gran desprestigio de la actividad política, y hoy día, por ejemplo, a propósito de la reforma tributaria, y la otra vez lo leía a propósito de la Sofía Correa, decía, aquí no son los partidos políticos de derecha los que inviabilizan o entorpecen la reforma tributaria, sino que son las asociaciones gremiales las que directamente van a la moneda e intervienen respecto de esto. Entonces nosotros no queremos que la democracia se fortalezca a través de las instituciones, entre comillas, que están validadas para aquello que hasta el momento son los partidos políticos. Nosotros tenemos que buscar legitimidad con todos aquellos. Y lo decía Sergio Mico la otra vez, que yo también lo cité, decía que tenemos un porcentaje importante de jóvenes que no creen en este sistema. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a seguir repitiendo y autovalorando? ¿Vamos a tener la reforma? ¿Vamos a ser autocomplacientes respecto del sistema? ¿Qué vamos a hacer en la nueva elección? Nuevamente los jóvenes no van a votar. Le vamos a decir que hicimos el esfuerzo suficiente, pero no va a haber sido suficiente si no hacemos modificaciones en materia de transparencia y de probidad, cómo se nos está demandando. Yo creo que hay mucha cosa oculta, hay mucha molestia en que están. La sensación de la gente de menos ingreso es, mira, acá el de cuello y corbata pasa piola, y el que no, el que se roba en cualquier parte, se va a la cárcel y paga con prisión. Pero no solo el sistema económico el deslegitimado, también es el sistema político. Y en eso están todos involucrados, digamos. Todos los sectores políticos. Por eso aquí me llama la atención cuando tú, digamos, le cargas la mano a un lado sobre el otro, cuando el sistema de financiamiento, creo que hay que asumir, digamos, como esto como un desafío sistémico. Y en eso yo estoy con Alberto. Yo creo que hay unas prácticas que se arrastran desde hace mucho tiempo, y algunas de ellas se han naturalizado, digamos. Y a mí también me sorprende ver al presidente de la Asociación de Bancos, Jorge Abad, que cada cierto tiempo demuestra cómo él concibe esta sociedad como una plutocracia, digamos, y no distingue el rol de las instituciones, de los partidos, del Parlamento. Y creo que es muy importante que probablemente una generación entienda que hay una serie de prácticas que hay que dar por terminadas. O sea, el Chile en los últimos 25 años, que fue construyendo y recuperando su democracia, que fue desarrollando una sociedad de clase media, debe asumir una serie de cambios y de prácticas que exigen un estándar muy distinto. Y los primeros llamados son los políticos, a ser los más exigentes en eso de todos los sectores. Y yo creo que la presidenta en esto tiene una responsabilidad particular, porque ella concibe
o tiene, a diferencia de muchos actores políticos, confianza y credibilidad. Creo que ella puede darle alguna conducción y una salida a lo que es una crisis política. Es la única que puede hacerlo para todos los sectores. Yo solo hice una precisión respecto de la derecha porque durante muchos años escuchamos que la actividad política era deleznable, quizás un poco de herencia de la dictadura. A eso me refería. Yo creo, al igual que tú y con Alberto, que aquí hay responsabilidad de todos. Aquí todos cometen errores y los que salen con gastos reservados no solamente son de un sector, son de ambos sectores. Me parece que este es un cambio que requiere... No, solo decir que, porque aquí se habla de que por el tema del fútbol surge esto otro, es cierto lo que dice Alberto, pero en general las cosas estallan por las situaciones más inverosímiles, digamos. El tema exactamente, el tema de los sobresueldos estalló porque un ministro dijo, mire, me llegó un sobre y gracias a eso hubo la ley, hubo el CERVEL y modernización del Estado y todas las cosas, digo. Ahora, yo no hablaría, en eso sí que no estoy de acuerdo contigo, Alberto, de que tú hables de una especie de captura. Estás diciendo un poco que la clase política, por así decirlo, está capturada por el sector empresarial. Eso obviamente no es así. Eso es captura. Y eso... abiertamente, no solo la gente del centro derecha, sino que también la gente de la nueva mayoría, todo el mundo habla por lo que cree y no están capturados. Ahora, que el presidente de la Asociación de Bancos dijo una estupidez del porte de una catedral, eso es cierto. Dijo la verdad, porque él no es el papá de la guagua del acuerdo tributario, ni mucho menos, digamos. Se arrojó una... Habría que hacerse la ADN, digamos. Una maternidad que no le corresponde. Habría que ver los documentos. Se cachiporreó. Exactamente. Y sí coincido que hay que tomar esto como una oportunidad para a lo mejor dar un nuevo salto en esa modernización 2002-2003 y pienso que, como han dicho varios aquí, que la presidenta Bachelet en eso puede tener un rol significativo. ¿Es una plutocracia Chile? Para nada. Indudable. O sea, aquí lo que hay es un... Mira, lo que cambió en Chile históricamente... Chile siempre fue una oligarquía con algunas dosis de burguesía, y lo que cambió después del golpe fue que básicamente se construyó una fuerte burguesía que negoció con la oligarquía y más o menos mantuvo algún sistema de prebenda. Pero la verdad es que, y en los últimos años la transición ha sido completamente plutocrática. O sea, y esa relación, insisto, aquí las reuniones se hacían, las reuniones entre las públicas se hacían en el CEP, que ya es un fenómeno, ¿ya? Pero las reuniones privadas se hacían en las empresas. Los políticos iban a las empresas, es una cosa que es impresentable. O sea, es derechamente, bueno, y de hecho la reforma tributaria, ¿ya? Se fue a hablar a la casa el ministro, ¿ya? Entendiendo perfectamente su rango y su importancia política, partió a la casa de los fácticos. Yo creo que como todo orden de cosas uno no puede generalizar. Aquí hay de todo tipo de personas. Efectivamente se ha visto, a propósito de la reforma tributaria, un comportamiento que a todos lo hemos conversado latamente en este espacio. Yo creo que no todos, pero claramente se ha visto malas señales que yo creo que hay que repudiar. Hay políticos que efectivamente, como en toda la vida del Señor hay de todo, hay gente que efectivamente trata de ser más coherente y más consecuente y uno debería focalizar en ello y en esas prácticas. Pero sí creo que efectivamente hay una tendencia a la oligarquización y en todo ámbito de cosas, seguramente en las empresas, seguramente en los espacios de poder están capturados. Y uno, lo que decía antes, la sociedad chilena, sin ser socióloga, la meritocracia es un valor en Chile. Yo creo que eso, basta escuchar a un sociólogo cualquiera para darse cuenta que eso no... Un sociólogo muy destacado. Un sociólogo muy destacado. No, me refería a un chascón como Mayol para darse cuenta que eso no es así. O sea, hoy día la meritocracia ha perdido por sobre el poder del dinero, por sobre... Chile en qué medida sigue siendo un país clasista y va cambiando a lo mejor los apellidos, pero igualmente tiene sesgos importantes que son lamentables. A mí me gustaría hacer algunas precisiones. Yo creo que Chile es una república democrática, respetada en el mundo y en particular en la región. Nuestra clase política, con todas sus debilidades, y nuestras instituciones son, respecto de los índices que conocemos en términos comparados, una democracia bastante ejemplar en la región. Al menos hemos ido avanzando de una dictadura a una transición bastante razonable, con imperfecciones, Alberto. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y no solamente es mi opinión, creo que estoy citando a una serie de visiones y miradas y expertos de no hemos llegado a la democracia. Y creo que estamos en un proceso de democratización permanente y avanzando en el perfeccionamiento de nuestras instituciones. Y creo que, por supuesto, que hay prácticas y hay algunos resabios, digamos, oligárquicos. Sí, creo que hay algunos actores que creen que este es un supermercado y no una república. También lo creo. Creo que hay empresarios que creen, no todos, algunos de ellos, que eventualmente todo se puede comprar cuando eso no es así. Y creo que nuestra democracia y nuestra clase política, que, insisto, tiene en muchas dimensiones un rol ejemplar, al menos en términos de la región,
tiene también grandes desafíos y creo que no hay que ser en ningún caso complaciente, pero tampoco hay que transformar esto, digamos, en una republiqueta. No es el caso. No, a ver, yo creo que hay un punto que es importante. O sea, aquí tenemos por encima, o sea, hoy creo que esto es muy simbólico, tenemos por encima en estos últimos 2 meses una señal de ecumenismo del sector político donde nuevamente se llega a acuerdo, empiezan a encontrar soluciones a los entrampamientos hipotéticos, porque no había ningún entrampamiento, si la nueva mayoría quería votar sus proyectos, los votaba, no había ningún problema, se ponen todos de acuerdo, hay gran complacencia al sector empresarial con ese acuerdo, y por debajo estalla efectivamente, sin predicción alguna por el sistema político, desde la arista económica y judicial, estalla en un conjunto de casos que nos hablan de lo que está detrás, desgraciadamente, de esta obra de teatro que tenemos por encima. Ya tras bastidores tenemos todo esto que efectivamente es un problema grave. Gente que no quiere permitir una mejora en las leyes sindicales, tenemos gente que no quiere permitir una mayor igualdad a través de los sistemas tributarios, gente que no quiere permitir la llegada a la educación pública. O sea, estamos hablando de eso. Y eso, efectivamente, creyendo en un conservadurismo muy rancio de que esto no se puede mover demasiado, de que no pueden haber grandes transformaciones, en circunstancias que estamos tratando de desmontar, y no lo hemos logrado en absoluto, la obra fundamental de la dictadura. Obvio. Una obra que está basada en una distribución de poder desigual entre un conjunto de ciudadanos. Estamos tratando... La presidenta Bachelet ganó la última elección con un programa, con una visión bastante refundacional. Ha sido ella la que en sus proyectos ha ido, de hecho, llevando adelante con la reforma tributaria, la reforma educacional... Retrocediendo. Una serie de cambios que se hacen cargo de su compromiso. Esta es la paradoja del año. Hasta hace 2 semanas están Yo hablando estoy citando a la presidenta como en una democracia con su programa llevándola adelante. Yo no puedo contestarte un grito, pero hasta hace 2 semanas eras el rey de la desaceleración económica. El rey. Y de la reforma tributaria, y la amenaza al mercado, y del crecimiento económico. Y hoy día tenemos todos que llegar a acuerdo y tratar de buscar las formas para... Resulta que... Yo la verdad que yo creo que hoy día Chile tiene que avanzar. Y avanzar significa hacer reformas que mejoren las condiciones de los chilenos y hacerlo con transparencia y con probidad. Y en ese sentido, no hay que buscar acuerdos por debajo, a puerta cerrada, que no tengan como contrapartida además mostrar las caras que se quieren respecto de la situación de los trabajadores en Chile. Muy corto, Daniel. Lo que pasa es que aquí de repente como que la discusión se ultra politizó, digamos. Y yo siento que, sí, efectivamente, pero también tiene que haber cierto realismo. O sea, Chile es hoy día, 25 años después de 1990, un mucho mejor país que el que era, en base a todo. O sea, digamos una cosa, la pobreza era 40% y hoy día es 14,4%. Por decirte algo nomás. Chile era el 6º país en América Latina en ingreso per cápita, hoy día el primero. Y no solo los avances económicos, los avances sociales, los avances en pluralismo, o sea, realmente en la forma en que vivimos la democracia. O sea, realmente Chile es hoy día un mucho mejor país. Entonces, tampoco nos autoflagelemos o autocastiguemos, decir, mira aquí la plutocracia o aquí los que están capturados. Porque no es así. Chile es un mucho mejor país. Ahora, que evidentemente hay reformas que hacer, cambios que hacer, evidente, pero reconozcamos los hechos. Avancemos en la reforma laboral entonces. Cambiemos, bueno, tu gobierno la tiene para modifiquemos, si trajeron un acuerdo entre todos, un acuerdo entre todos. Tú dijiste hace su poco gobierno, que eso... con razón, porque hoy día el ministro Arenas, con razón, dice la agenda es la reactivación. Logremos un gran acuerdo para las reformas laborales, un gran acuerdo para la reforma educacional. Teníamos que conocer el proyecto. Y para eso hay que presentarlo. Joaquín, tú empezando el programa decías 2 cosas importantes, que de Carlos Delano eres amigo y también lo consideras una persona intachable. Sí. ¿Ha sido él el principal financista de tus campañas? La verdad es que no lo sé. No lo sé. ¿Pero ha financiado? ¿Ha puesto plata? Me imagino que sí. Y después cuando hubo ya los aportes reservados, ahí ya... No sé, digamos, pero fue más que financista, parte de los equipos. Muy amigo y parte de los equipos. ¿Y ese financiamiento con qué forma se hacía? Me imagino que con las formas en que se financiaban en Chile todas las campañas, antes de que existiera la ley. ¿Y eso incluía las boletas? Yo creo que no. ¿De qué otra manera? Pregúntale también a las otras personas que han sido candidatos. Es que aquí, ¿quién más? Yo no. A mí que me registren. ¿No has sido candidato? No. Bueno, yo no.
No, yo creo que a ver, sin seremos. He sido precandidata y nunca. Lo digo ahora, escupo al financiamiento cielo en público. este instante. No, pero una cosa que es muy importante, yo creo que... Pero es verdad lo que dice Joaquín, preguntémoselo a todos. Porque Sí, es verdad, una injusticia pero- que él está sentado aquí en esta mesa y le preguntemos a él. Pero en justicia, obvio. pero en justicia él es un político destacado que casi fue presidente de la República indudablemente. y que recibió aporte. Yo creo que es importante que el acto en este momento, yo creo que es importantísimo que hubiese un acto ético mínimo. O sea, que efectivamente todos dieran el paso y dijeran, estoy dispuesto a que el servicio electoral libere, por ejemplo, los datos. Sí. Creo que es un acto de honestidad de la élite política. Creo que hay señales de la élite política que son fundamentales. Hubo un ministerio en Bélgica, un ministerio de Educación, que renunció completo, ¿ya? Porque se detectó una irregularidad de un gobierno de 10 años antes. Y dijo, aquí hay que dar una señal política completa, clara, de que esto no puede volver a ocurrir. Y el ministerio completo de ese gobierno, que no tenía nada que ver con el anterior, renunció. Yo creo que Ahora, de acuerdo con cómo es la ley, también los donantes tienen derecho a que se mantenga la reserva. Si Sí, eso hoy día no puedes cambiar la Tienen que regla. estar todos de acuerdo No puede ir en... sobre la ley. Exactamente. La ley es así. Claro, No, pero tendría que estar pensemos todos de para acuerdo, futuro, claro. si pensemos en el Chile que se requiere. El Chile No, pero hay que futuro sancionar requiere... lo que pasó. No, hay que sancionar lo que pasó, Alberto, de todas maneras, y hay que pensar en las nuevas reglas de transparencia, el nuevo Código del Trabajo, la nueva ley en materia educacional. Hay que pensar en regulación en la bolsa y la colusión de los pollos, y hay que pensar en el nuevo Chile, pero con Alcanzamos a hablar de la colusión de los pollos y la actuación de la economía. Temas que nos quedan para la próxima semana. No alcanzamos a hablar de la colusión de los pollos, que también es un tema muy interesante. También la investigación por los bombazos. ¿Come Que va a pollo? seguir como pollo, por supuesto. Ya. ¿No como Laura? Ah, sí, menos. Como pollo aquí, ¿o no? No coma pollo. Tiene el 80% del mercado la empresa, así que tampoco es fácil descubrirlo. El año pasado, Ricardo Laura, en una entrevista en Estados Unidos, dijo además que los bancos habían estado coludidos con el CAE. Me lo dijo a mí. Mira. Está en la revista ¿Qué pasa? Mira. No hubo la palabra coludidos, pero fue bastante cercano. De Matamala Ya, en el gracias Laura, diario. nos vamos. Muchas gracias. Es todo en Ciudadanos. Muy buenas noches. Penta y la UDI son lo mismo, hace mucho rato. Lo de Andrés Velasco es una novedad. Habrá que investigarlo.